Hoy vamos a aprender a utilizar el método de sustitución. La clase pasada nosotros vimos el concepto de integrales y también cómo utilizar las integrales por tabla. Ahora, ¿qué sucede con aquellos ejercicios donde vos no podés utilizar de forma, digamos, directa las integrales por tablas? Por ejemplo, veamos el ejercicio 3 de la guía 6. Vamos a resolver el ejercicio 3F. Nos pide calcular la integral de e elevado a la 3x por el diferencial de x. Recordemos un poco de la última parte de la clase anterior, ¿sí? Este ejercicio les había mencionado que no lo podés resolver con la fórmula número 5. Por lo siguiente, en la fórmula número 5 nos dice, el exponente de e tiene que ser x. Y toda esta función exponencial tiene que estar multiplicada por el diferencial de x. En este caso, vos no tenés como exponente x, vos tenés 3x. Eso es otra expresión, ¿sí? Lo podés comparar con derivadas. Cuando nosotros mencionábamos derivadas por tablas y derivadas por regla de la cadena. ¿Cuándo utilizas regla de la cadena? Cuando vos tengas una expresión distinta a x. Bien, algo parecido. En este tema no existe integrales, bueno, existe integrales por tabla, pero no existe integrales por regla de la cadena. Ya no. En este caso existen métodos. El primer método que vamos a estudiar es el método de sustitución. Entonces, el objetivo ahora es llegar a una integral por tabla. Algo que hacíamos en derivadas, ¿sí? Al final de todo siempre utilizábamos una derivada por tabla. Ahora, en integrales el objetivo es llegar a una integral por tabla. ¿Por qué? Porque si vos llegás a una integral por tabla, directamente resolves el ejercicio, porque el objetivo es que desaparezca el símbolo de la integral y el diferencial de x. Una vez que desaparecen estos dos, listo, solucionás el ejercicio, ¿sí? Por esa razón, nosotros tenemos que llegar siempre a una integral por tabla. Bien, entonces ahora vamos a utilizar el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? En lo siguiente. Vos vas a ver, esta parte si desea a uno lo escriba, después lo escribe, porque le voy a explicar en qué consiste el método de sustitución. Nosotros vamos a utilizar una letra, cualquiera. En mi caso, yo utilizo particularmente la letra U. Vos podés utilizar T, Z, lo que vos prefieras. En este caso voy a utilizar una letra U. Ahora, nosotros tenemos que seleccionar la U adecuada, es decir, hacer una sustitución adecuada, ¿sí? Ustedes hasta ahora únicamente tienen dos opciones. Vos podés decir, observen, la primera opción es U podría ser E elevado a la 3x. O U podría ser 3x. Ahora, quizás te preguntarás, U no podría ser igual a E. Eso no te sirve de nada, pero lo voy a escribir por si alguno lo pensó. Bien, ahora, son las únicas posibilidades, no existe otra. Poco a poco lo van a entender mejor, ¿sí? Obviamente vamos a hacer varios ejercicios. Bien, ahora, ¿vos cómo sabes cuál es el adecuado? Lo tenés que derivar. Derivas U, nos queda de U. Acá ya no escribís el símbolo prima en el primer miembro, siempre un du, ¿sí? Ahora, acá utilizas la regla de la cadena. Esto es e elevado a la 3x por la derivada de 3x, ¿sí? Esto ya ustedes lo saben. Acá sí aparece el símbolo prima, algo que no aparece acá. Y
luego vos agregás por el diferencial de x. En este tema, ustedes observen los cambios que aparecen. ¿Sí? En primer lugar, en el primer miembro no escribís u', ahora escribís du. Después ustedes se van a dar cuenta por qué. Esto se ve mucho más adelante. Y luego cuando derivás el segundo miembro, siempre agregás la multiplicación por el diferencial de x. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos en el tema de integrales. Antes no lo hacíamos porque estábamos únicamente en el tema de derivadas, pero ahora estás dentro del tema de integrales. Continuamos con la resolución. La derivada de 3x es 3. Y lo ubicas adelante. Bien, no me voy a detener mucho en las explicaciones de derivadas, ¿sí? Porque es algo que nosotros ya lo vimos anteriormente. Ahora voy a derivar esta u. Derivas u, esto es 3 por el diferencial de x. Ahora derivas esta u. Observen primero lo que estoy haciendo en cada caso. Si derivas es una constante. La derivada de una constante es 0. Y 0 por el diferencial de x, 0. ¿Cómo sabes cuál es el u correcto? Ahora lo vamos a averiguar. Cuando vos decís que u es tal expresión matemática, cuando derivas u, tiene que aparecer la derivada en el mismo ejercicio. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo digo que u es e? Bueno, si vos decís que u es e, acordate que e elevado a 3x es una única función. Ahora, que vos hayas considerado solamente la base, esa es otra historia. ¿Sí? Si solamente consideras la base, tenés que ignorar toda la potencia. ¿A qué me refiero con ignorar? Lo siguiente. Hacete la idea que no existe e elevado a 3x. ¿Por qué? Porque vos has dicho que u es e. Pero vos dirás, solamente he tomado e. ¿Por qué también cubrís 3 a la x? Porque todo es uno solo, es una función exponencial, ¿sí? Bien, ¿qué nos tiene que aparecer en la derivada de u? Nos tiene que resultar diferencial de x, todo lo que te sobra. Por ahora es diferencial de x, pero en los próximos ejercicios por ahí va a cambiar, ¿sí? ¿Te aparece diferencial de x? No, porque al final de todo te quedó 0, porque la derivada la derivada de una constante siempre es 0. Entonces esta u no es correcto. Vamos con esta u que está acá. Si vos tomás que, o bueno, decís que u vale e a la 3x, bueno, ignorás toda esta parte. Lo cubro para que ustedes se den cuenta qué es lo que nos tiene que resultar como diferencial de u. Y no te resulta, bueno, te resulta diferencial de x, pero mira lo que te surge en esta parte. 3 por e a la 3x. La mayoría se confunde porque dice, bueno, me aparece un e a la 3x, está perfecto que me aparezca porque acá yo tengo, ok, pero vos ya lo tomaste como u, o sea, si lo tomás como u ya no lo podés volver a contar, no tiene que volver a aparecer, y acá vuelve a aparecer, entonces esta u no es correcto porque no te quedó tal cual como vos lo necesitas. Ahora vamos con esta u. Esta u sí es correcto, porque si yo tomo el 3x como u, bueno, tengo que ignorar con toda la base. Me tiene que resultar diferencial de x, y me resultó. Antes que me hagan la consulta, dirán, pero a mí me resultó 3 por diferencial de x. Vos decís, Isaías, eso no es correcto. Acá vos tenés 3 diferencial de x, acá me aparece diferencial de x. No me aparecen 3. Ok, pero la constante, esto igual se los va a quedar, ¿sí? Porque lo voy a hacer en todos los ejercicios, me parece. Las constantes, vos lo podés ubicar en el segundo miembro o en el primer miembro, como vos prefieras. Lo único que tenés que tener claro es lo siguiente. En la primera columna tiene que aparecer únicamente la variable u. En la segunda columna únicamente tiene que aparecer la variable x. Y las constantes lo podés ubicar donde vos prefieras, donde mejor te parezca. ¿Sí? En este caso el 3 yo lo voy a pasar a dividir. ¿Por qué? Porque no me aparece acá el 3. Solamente me aparece el diferencial de x. Entonces nosotros sabemos que el u correcto es esta que está. ¿Por qué? Porque me aparece su derivada. Bien, entonces nosotros ya sabemos cuál es el u correcto. Entonces vos decís u es 3x, lo derivás, esto es 3 por diferencial de x, el 3 lo pasás a dividir.
Conforme vayamos avanzando con los ejercicios se va entendiendo mejor, ¿sí? Igual, si tiene alguna duda, háganlo, por favor, ¿sí? Esto es acumulativo, es decir, aquel alumno que no entendió integrales por tablas, bueno, no va a entender esta parte y así consecutivamente. Recuerden que ya estamos en el último tema. Bien, cualquier duda lo hace. Ahora, lo que vos tenés que hacer es la sustitución. Todo esto porque no tengo desde un inicio una integral por tabla. Ahora, escribís integral, escribís la E. ¿Por qué escribís la E? Porque en ningún momento lo utilizaste. Si bien es cierto, lo ignoraste, sí, pero nunca lo has utilizado el E. Entonces volvés a escribir el E. Pero ahora no escribís el 3x, porque el 3x ya cambió. Has hecho una sustitución. ¿Cuánto vale 3x? U. Ahora, ¿a qué es igual el diferencial de x? El diferencial de x es igual al diferencial de u dividido por 3. Su mismo nombre lo dice, sustitución, método de sustitución. Es decir, vas a sustituir por una variable. Observen que acá nos aparece la variable x, ahora nos aparece únicamente la variable u. Ahora, lo que yo voy a hacer es retirar la constante. Tengan esa costumbre, las constantes, ubicarlo fuera de la integral, porque la integral no involucra las constantes. ¿Sí? Bien, entonces, escribís afuera el 1/3. Y observa ahora lo siguiente. Esta expresión, o esta integral, es muy parecido a la fórmula número 5. Quiero hacer una aclaración. El hecho que acá me aparezca una u y acá una x no significa que sean distintos. En derivadas, cuando yo escribía una u, era cualquier expresión matemática, incluido el x. Cualquier expresión matemática, o sea, podría ser un polinomio de grado 7, 8, una función logarítmica, lo que vos prefieras, incluido el x, porque recuerden que las derivadas por tablas se desprenden de las derivadas por regla de la cadena. Bien, ahora, cuando estamos en integrales, la idea es que les quede una sola variable. ¿Sí? Por ejemplo, acá u. Acá no me está apareciendo 3u, 4u, menos u. No, siempre u y toda esta potencia multiplicada por diferencial de u. Entonces, vos tenés que verlo de esa manera. Las variables son las mismas, entonces, hacete la idea que u vale x. Y listo, ya llegaste a lo mismo. ¿Sí? O sea, no nos vamos a hacer problema por el tema de las variables. Observen la gran diferencia entre derivadas e integrales. Acá nunca te voy a mostrar, mira, este es una integral por regla de cadena, eso no existe de integrales, ¿sí? Bien, ahora, si hemos llegado a una integral por tabla, es la fórmula número 5, ahora lo utilizas y soluciona el problema. Esto es igual e a la x más una constante. Entonces ahora escribís, esto es 1/3 multiplicado por e a la u más una constante. Puedes utilizar la propiedad distributiva si lo crees conveniente, y me parece que sí, es lo mejor. 1/3 multiplicado por e a la u más 1/3 por una constante. Me detengo nuevamente para explicar. ¿Por qué 1/3 por una constante? O sea, 1/3 por c es c. Por lo siguiente, 1/3 es una constante. Ahora acá vos tenés otra constante. La diferencia es que esta constante vos no lo conoces. O sea, no sabes si es 100, 200, menos 5, etc. No es como esta otra constante. Vos sabes que es 1/3. Pero hacete la idea que la constante sea 100. ¿Sí? O 30, ponele. Que sea 30. 30 por 1/3, ¿cuánto nos va a dar? 10, ¿no? Si la constante es 30, por 1/3, 10. Entonces, ese 10, ¿qué es? Ese 10 sigue siendo una constante, ¿sí? Por esa razón, cualquier número multiplicado por c, vos escribís únicamente una constante. Si ustedes escriben 1/3 por c, eso es un error, ¿sí?
Un error garrafal es hacer lo siguiente. 1/3 por c. No. Cualquier número multiplicado por la constante sigue siendo una constante. Ahora, quizás vos dirás, pero Isaías, si c es 30, lo multiplicas por 1/3, te resulta 10. O sea, va cambiando su valor y vos seguís escribiendo la misma letra. Sí. Acá yo pude haber escrito una D mayúscula, una E mayúscula, etcétera, lo que sea. Pero en la mayoría de los textos, ¿sí? Voy a escribir la misma letra. O sea, sigue siendo una constante. No me voy a detener más en esto. Siempre, cualquier número por c es c. Es una nueva constante. Internamente nosotros sabemos que esta c nunca va a ser igual a esta, ¿no? Porque ya ha sido multiplicado por 1/3. Bien. Ahora, nos falta hacer un último paso para resolver este ejercicio. Fíjate que en la integral original vos tenés la variable x. Ahora vos tenés la variable u. Esto que está acá no puede ser tu resultado. ¿Por qué? Porque el ejercicio original depende de x, no depende de u. Entonces vos escribís 1/3 por e. Ahora, donde observas una u, escribís un 3x más una constante. Ahora sí, tenemos resuelto el ejercicio. Está resuelto porque no aparece el símbolo de la integral y no aparece el símbolo del diferencial. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Recuerden que si tienen alguna duda pueden activar su micrófono o escribir por el chat. Igual vamos a resolver más ejercicios. Ahora, quiero hacer un comentario. Nosotros, ¿cómo podemos saber que esta respuesta es correcta? ¿Existirá alguna manera de corroborar todo esto? Y sí, sí existe una manera de corroborar que esta respuesta es la correcta. ¿Qué tenés que hacer? Se lo dejo para ustedes como tarea. Deriven esta función. Si lo derivas, te tiene que resultar esta que está acá. Obviamente no va a aparecer el símbolo integral y no va a aparecer el diferencial. Te tiene que aparecer e elevado a 3x. Por la constante, no te preocupes, ¿sí? Porque la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Siempre va a desaparecer la constante. Entonces se lo dejo a ustedes como tarea. Deriven esta que está acá, esta función, y les tiene que quedar e a la 3x. Si llegas a lo mismo, o sea, si lo derivas y te queda la misma función, y eso ocurre para todos los ejercicios integrales, ¿eh? Te queda la misma, entonces vos estás 100% seguro que esta es la respuesta correcta. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio G. Tenemos la siguiente integral. Integral de seno 3x multiplicado por el diferencial de x. Si nosotros revisamos nuestra integral por tabla, da la sensación de utilizar la propiedad número 7, pero no podés utilizar la propiedad número 7 por la misma situación que el ejercicio anterior. Acá el argumento es x. Fíjate que acá vos tenés el argumento 3x. O sea, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que vos necesitas es que en el argumento te aparezca una u, pero una u sola, ¿sí? Y que todo eso esté multiplicado por un diferencial de u. Entonces, si llegas a esa expresión, utilizas recién la integral por tabla. Caso contrario, no. Entonces, vamos a buscar una u adecuada. Veamos. Vamos a buscar una u. Una primera opción, ¿quién podría ser u?
Como primera opción, u podría ser seno de 3x. Otra opción, u podría ser 3x. Como que no tenemos otra opción. Bien. Ahora, derivadas ambas u. La derivada de seno de 3x, esto es regla de la cadena. Coseno 3x por la derivada de 3x por el diferencial de x. Esto es diferencial de u, es derivada de 3x, nos resulta 3. Bien, ahora, si vos has seleccionado que u es seno de 3x, entonces tenés que ignorar toda esa expresión, toda. Y tiene que aparecer únicamente el diferencial de x. Y mira lo que ocurre, aparece un coseno de 3x, has complicado la situación. Entonces esta u no es correcto. Ahora, derivas esta parte, veamos qué ocurre. La derivada de 3x es 3 por el diferencial de x. El 3 es una constante, lo puedes ubicar en cualquier miembro. Como está multiplicando en el segundo miembro, lo pasas a multiplicar. Listo, solucionado el problema. Esto no significa que vos constantemente vas a tener que plantear todas las u. Al comienzo sí, pero después con la práctica uno se va dando cuenta, ¿sí? Y otra cosa más, uno no puede generalizar. Es decir, como el ejercicio anterior era e elevado a la 3x, vos no podés decir que cuando yo tengo una e, el u siempre va a ser el exponente de e. Eso es falso, no lo podemos generalizar. Lo único que podemos decir es casi siempre. Por ejemplo, en este ejercicio u era 3x, era el u correcto. Derivas u, esto es 3 por el diferencial de x. 3 lo pasas a dividir y te queda diferencial de x. Ahora hacer la sustitución. Veamos. Esto es integral. Seno, porque no lo has utilizado acá. Ahora, en vez de escribir 3x, escribís u. Reemplazaste el diferencial de x por du dividido por 3. El 3 es una constante, pero está en el denominador. Lo sacás como un tercio. Bien. Ahora observemos que nos quedó una integral por tabla. Esto es igual a menos coseno de x más una constante. Todo esto es un tercio por menos coseno de, en este caso es de u más una constante. Multiplicas el un tercio, esto nos resulta menos un tercio por el coseno de u. Un tercio pero una constante es lo mismo que les expliqué anteriormente, sigue siendo una constante, no cambia la historia. Ahora, haces un último paso, volvés a la variable original, siempre. ¿Sí? Nunca te puede quedar como u porque esa u no es realmente tu variable original. Esto es igual a menos un tercio por el coseno de u. En este caso u vale 3x más una constante. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ustedes lo derivan en casa y les va a dar seno de 3x. Y de esa manera lo corroboras. ¿Qué conclusiones podemos ir sacando o obteniendo hasta ahora? Lo siguiente, cuando yo tenga una función e elevado a algo, casi siempre u es el exponente de e, casi siempre. Ahora, cuando yo tengo una función trigonométrica, casi siempre u es el argumento. Al comienzo parece un poco incoherente decir que es casi siempre, porque la mayoría dice, Isaías, pero eso ocurre en todos los ejercicios. Eso no es cierto, porque no existe una U estándar o una U definida. Siempre es dependiendo del ejercicio que vos tengas. Porque, a ver, suponete que acá vos tuvieras seno de 3x multiplicado por el coseno de 3x. ¿Sí? Entonces, a ver si todos me siguen. Si acá yo tuviera el seno de 3x multiplicado por el coseno de 3x por el diferencial de x,
Entonces, en ese caso te convendría tomar u como seno de 3x porque obtendrías toda esta expresión. ¿Sí? O sea, depende de lo que yo tengo. Entonces, si ustedes tienen, a ver, voy a escribirlo mientras van copiando. Suponete que el ejercicio original fuera el siguiente: seno de 3x por coseno de 3x por el diferencial de x. Ponele. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el u correcto? El u correcto sería seno de 3x. Porque si lo derivas, te queda, te aparece el coseno de 3x. ¿Sí? Esto sería coseno de 3x por 3, lo voy a hacer de forma directa, por el diferencial de x. Fíjate que si yo digo que u es seno de 3x, me tiene que aparecer toda esta expresión. Y si te aparece el 3, lo pasas a dividir y solucionado. Se dan cuenta que en este ejercicio rompe si vos lo generalizás, que cuando yo tengo una función trigonométrica, u siempre va a ser el argumento. Esto es falso. En este ejercicio resulta que u es toda la función trigonométrica, no únicamente el argumento. Es por esa razón, y me adelanto porque siempre me preguntan, Isaías, pero ¿cuál es el u correcto? ¿Cómo yo sé, veo un ejercicio, cuál es el u correcto? Y depende de lo que vos tengas. Por esa razón yo digo, cuando tengo una función trigonométrica, casi siempre u es el argumento, casi siempre, pero hay ejercicios que rompen esa regla, que es esta que está acá, por ejemplo, así que yo no lo generalizo. Ustedes saben que si existiera alguna regla ya definida, algo que les facilite el trabajo, yo se los brindo, porque yo les enseñé la regla de signos, les expliqué la técnica de logrados, y eso es porque yo no lo inventé, no, eso es porque ya existe, pero son procesos muy cortos. Bueno, te permite agilizar y avanzar con los ejercicios. Mientras que yo los conozca, les explico, no tengo problema con eso. Pero en este caso no existe, salvo que exista y que yo lo desconozca, pero lo dudo, pero bueno, yo tampoco no quiero decir que lo sé todo, eso es falso. Así que bueno, no lo pueden generalizar, ¿sí? Veamos otro ejercicio. Vamos ahora a los ejercicios número 4. Vamos a resolver algunos ejercicios. Obviamente los otros quedan para ustedes. Vamos a resolver el ejercicio D. En el ejercicio D nos dan integral de 3x dividido por raíz cúbica de x al cuadrado más 2, todo esto multiplicado por el diferencial de x. Directamente nos damos cuenta que no es por sustitución y aparte porque la guía nos dice perdón, voy de nuevo. Obviamente que no es por tabla y sí es por sustitución porque en la guía nos aparece, pero en los exámenes no te va a aparecer cuál es el método que vos tenés que utilizar, porque en esta materia nosotros vamos a estudiar dos métodos para resolver las integrales, dos. Realmente existen más, pero para esta materia únicamente nos interesan dos métodos. O sea, si no funciona un método, vas a tener que utilizar el otro método. El otro método nosotros lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy únicamente nos concentramos en sustitución. Tenemos este ejercicio. Ahora, tenemos que ver cuál es el u correcto. Veamos las opciones. ¿Cuál podría ser una primera opción? Podría ser 3x. Una segunda opción podría ser raíz cúbica de x al cuadrado más 2. Y una tercera opción podría ser únicamente la cantidad subradical. Ya no existen más opciones. Poco a poco ustedes van a ir identificando las opciones, ¿sí? Como yo tengo una fracción, una opción es el numerador, la otra opción es el denominador. Pero en el denominador yo tengo una raíz, entonces vos podés considerar también la cantidad subradical, únicamente como u.
Muy parecido cuando nosotros tenemos funciones trigonométricas. U podría ser solo el argumento. O cuando nosotros tenemos funciones exponenciales. U era únicamente el exponente. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a derivar. Derivadas U. Acá nos queda 3 por el diferencial de X. Acá derivadas U. Esto es... lo vamos a hacer de forma directa, ¿sí? 2x dividido a 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado más 2 al cuadrado por el diferencial de x. Si alguno de ustedes no me entendió esta parte, tienen que revisar sus derivadas por regla de la cadena, ¿sí? Y les va a quedar esto. Bien, ahora derivadas esta parte, nos queda 2x diferencial de x. Lo que necesito el día de hoy es lo siguiente, que ustedes entiendan qué es lo que yo tengo que buscar, porque esa es la gran problemática, ¿sí? Tengo que saber qué tengo que buscar o a dónde tengo que llegar y bueno, con eso ya puedo, digamos, avanzar con los próximos ejercicios. Obviamente después ustedes tienen que practicar mucho para que lo entiendan mejor, ¿sí? Bien, necesito que se entienda cómo es la mecánica a seguir. El primer U no es correcto, porque si yo digo que U es 3x, mira, ¿qué ocurre? Nos tiene que aparecer diferencial de x dividido por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y nada que ver porque no te va a aparecer una raíz cúbica acá. Es algo absurdo. Vamos con esta U. U es la raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, todo esto. Entonces, ¿qué nos tiene que aparecer en la derivada de U? 3x por el diferencial de x. ¿Te aparece esta expresión? No. Al contrario, has complicado la expresión. Ahora, vos decís U es la cantidad subradical. Alguno dirá, bueno, cubro la cantidad subradical y me tiene que aparecer 3x dividido por x dividido por raíz cúbica. ¿Raíz cúbica de qué? O sea, ¿se dan cuenta? Vos no podés pedir que aparezca la raíz cúbica de algo que no, digamos, de cero prácticamente porque estás ignorando la cantidad subradical, ¿sí? Entonces, si vos decís que U o tomás que U es x al cuadrado más 2, la cantidad subradical, vos tenés que ignorar con toda la raíz porque todo es uno solo, ¿sí? Entonces, ignorás toda esta expresión y nos tiene que aparecer 3x por el diferencial de x. No me aparece el 3, perfecto, no me aparece el 3. Y, es más, acá me aparece un 2, pero sí te aparece x diferencial de x. ¿Qué puedes hacer con este número 2? Lo pasas a dividir y tener resuelto el ejercicio. Ahora, ustedes dirán, tenés resuelto el ejercicio, Isaías, pero en esta parte, pero no en la parte de arriba. Porque arriba vos tenés un 3. ¿Cómo solucionas ese problema? Bueno, el 3 es una constante. ¿Qué podés hacer con ese 3? Ubicarlo fuera. Si ustedes hacen el siguiente cambio, o el siguiente procedimiento, vos decís 3 es una constante, bueno, lo vamos a ubicar afuera. X por el diferencial de x dividido por la raíz cúbica de x al cuadrado más 2. Ahora sí, mira, ya nos aparece x por diferencial de x. Listo, solucionado el problema. De todo esto es lo que ustedes se tienen que percatar, ¿sí? Bueno, no me queda, pero arriba me parece una constante. Bueno, es constante, las constantes se pueden solucionar. Lo que vos no podés hacer es lo siguiente, decir, bueno, acá no me parece una X y acá sí me parece otra X, entonces voy a realizar lo que Isaías nos enseñó, la X lo ubicás afuera. No, X no, porque X es la variable. Las integrales afectan a las X, afectan a las X, a la U. Las integrales no afectan las constantes sí pueden salir, ¿sí? Tengan cuidado con esa parte. Bien, entonces sabemos cuál es la U correcta. Al regreso vamos a resolver este ejercicio, dado que nos queda menos de un minuto, así que envío un enlace a Zoom.